Bienvenidos a un nuevo capítulo de la estación Desde Casa Copé, con Carlos del Águila, del canal de podcast Cultura Copé, de Petróleos del Perú. En este tramo abordaremos distintos temas de interés, transversales a la realidad nacional. Sean todos bienvenidos. Hola, mi nombre es Carlos del Águila, de Petróleos del Perú, de la Unidad de Gestión Cultural. Estamos en el canal de podcast Cultura Copé, en la estación Desde Cultura Copé. Este es el segundo programa que estamos produciendo. El eje temático va a ser la paleontología. Para tal motivo hemos invitado a Manuel Laime, graduado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de San Marcos, miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de esta misma universidad y es miembro asociado de la Asociación Paleontológica del Perú. Y también está con nosotros Rafael Varas, maestro en Ciencias del Mar por la Universidad Cayetano Heredia, estudió Biología en la Universidad Ricardo Palma, docente de la Universidad Científica y la Universidad Ricardo Palma, y está a cargo del Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural de esa universidad y es investigador asociado del Museo de Historia Natural de San Marcos. Como ustedes ven, todos los involucrados en el tema paleontológico están muy vinculados a una de las instituciones más longevas en ese tema, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo de Historia Natural. Ya tiene más de 100 años un museo como este. Y obviamente es quien establecía los parámetros y las pautas a nivel de investigación de todo este espectro de la paleontología. Posteriormente, ya años posteriores, en el Instituto... El INGEMET, ¿no? Es quien está a cargo ahora, digamos, del proceso de administración y de gestión del patrimonio paleontológico del país, recientemente formalizada este encargo por parte del Estado. Y desde esa etapa, desde ese periodo hasta el momento, la paleontología ha cobrado un giro importantísimo en el país. Por eso que hemos planteado tocar este tema, ¿no? De cara a este proceso mediático del Perucetus, ¿no? Un gran hallazgo que ha sido presentado en la Universidad de San Marcos, así como muchos otros hallazgos que ya nos van a comentar nuestros amigos. Quería comenzar con una primera pregunta a este conversatorio, este diálogo, y tiene que ver básicamente con el estado situacional de la paleontología en el Perú. No es muy alentador desde mi punto de vista, teniendo claro que el potencial que tiene el país en torno a la paleontología es bastante importante. Me gustaría comenzar contigo, Rafael. ¿Cómo ves ese proceso de la realidad concreta de la paleontología en nuestro país? Bueno, ante todo, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Por favor. Bueno, si bien ahora estamos en un momento bastante oportuno, digamos, para hacer paleontología. ¿Por qué? Porque se tiene ahora las colecciones científicas, ¿no? Que están principalmente en el Museo de Historia Natural de San Marcos, ¿no? Como bien mencionaste, ¿no? Hace unos 30 años, si uno se hubiera planteado esta misma pregunta de ser paleontólogo, quizás pues era muy, muy difícil. Uno tenía que emigrar o hacerse camino, ¿no? Como hicieron por ejemplo, Mario Urbina, Rodolfo Salas, Marcelo Stucchi, ¿no? Que en su momento, ¿no? Se plantearon a sí mismos esta pregunta y felizmente ahora, 30 años después, pues vemos el progreso, ¿no? Hay frutos, ¿no? Hay bastantes frutos. El Perú, si uno cuenta desde sus inicios, ¿no? Desde inicios de la paleontología de vertebrados, pues tiene más o menos alrededor de 100 especies nuevas para la ciencia, de las cuales en los últimos 30 años es el gran grueso que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es que tiene un enorme potencial la paleontología, como dices, ¿no? Ahora se tienen los fósiles. Falta un poco más de interés de la gente en lo que es potenciar estos estudios e interesarse en sí mismo, porque ahora, si bien es cierto está eso, falta un poco de difusión, ¿no? Falta un poco de difusión. Con el Perucetus se ha logrado eso, ¿no? Pero creo que se puede hacer aún más, ¿no? Se está formando un cuerpo investigativo poco a poco y esperemos que genere los frutos necesarios, ¿no? Para seguir con esto. Manuel. Buenos días con todos. Gracias, Carlos, por la invitación. Bien, retomando, ¿no? Lo que mencionaba también mi colega y la pregunta que hiciste, yo creo que aparte, aunque a veces
suene difícil tener que decirlo esto, a pesar de que hay un potencial, tenemos colecciones científicas, porque sin eso no se podría hacer mucho. Y hay un centro de investigación que es el mismo Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el Departamento de Paleontología y Vertebrados, sin dejar de lado la labor que también ha hecho el Departamento de Paleontología de Invertebrados y Paleobotánica, que también depende del mismo museo, ¿no? A cargo en este momento de la profesora Isabel Prado, con claro, otra línea en la que también se está avanzando, curiosamente. Claro. Lo más mediático siempre, si se trata de paleontología, son los vertebrados, ¿no? Suelen ser mucho más atractivos porque se ven esqueletos, cráneos, es algo que atrae más no solamente a los mismos que se van a interesar en esta área de la paleontología, sino inclusive al público en general. Claro. Y eso ayuda, ¿no? También de alguna manera a que haya interés y sobre todo de potenciales investigadores que se estén formando para trabajar en varios grupos que en este momento todavía necesitan, digamos que todavía falta gente para trabajar en aquellos grupos, e interesarse en ellos, estudiarlos adecuadamente, sino que también, y lo más importante, como lo decía al inicio, es que el financiamiento es lo que más, que falta financiamiento, el financiamiento adecuado para trabajar en estos proyectos, sobre todo con aquellos con los que están iniciando proyectos de investigación relacionados con esta área, ¿no? Y mira que te digo que la paleontología ahorita todavía necesita permanentemente de una conexión con el mundo académico. O sea, todas las disciplinas en general, claro. Pero la paleontología, digamos, de manera mucho más intensa, mucho más permanente, que por ejemplo otros casos como la investigación antropológica o histórica, que pueden recibir recursos o financiamientos de otros espacios fuera del mundo académico, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque evidentemente ese es un proceso, digamos, de interpretación de explicación de ciertos especímenes fuera de la existencia humana, de tiempos mucho más antiguos, pero que sirven obviamente para el entendimiento y comprensión, digamos, de la fauna extinta y cosas por el estilo. Obviamente ahí hay un componente de peso que tendría que significar cuál es la utilidad actualmente, digamos, de esto. ¿Solamente es docencia? ¿Solamente es tener conocimiento? ¿O hay más componentes que la paleontología puede aportar para, digamos, el mundo contemporáneo? A ver, toquemos ese punto. Bien, pienso que además, pues como mencionas, ¿no? Está no solamente estudiar la historia de la Tierra en sí, ¿no? Que finalmente da lugar a entender cómo es que llegamos a estar, ¿no? Actualmente en términos de biodiversidad, ¿no? O sea, si uno ve la historia de todo eso, recurre a los fósiles, ¿no? Para saber qué procesos han surgido en la historia de la Tierra para poder determinar la distribución de especies, por ejemplo, que tenemos, o, por ejemplo, en materia de lo que es cambios ambientales, cambios climáticos, ¿no? Cómo es que estas faunas antiguas han respondido a ello, ¿no? Frente a procesos, por ejemplo, de calentamiento o enfriamiento, ¿no? A nivel del clima, ¿no? Entonces, la paleontología ofrece una ventana a eso, una oportunidad para entenderlo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado también está el papel que juega también en los microfósiles, ¿no? En entender, por ejemplo, procesos como la formación del petróleo, ¿no? Entonces, la industria petrolera también utiliza estos fósiles, ¿no? Como marcadores para saber en dónde posiblemente estén las edades correctas para buscar... la identificación de las vetas de hidrocarburos. Las vetas de hidrocarburos, exacto. Claro. Entonces, bueno, por esa parte es también fundamental estudiar las ciencias paleontológicas, ¿no? No sé si Manuel puede complementar. Claro, si se trata, casi siempre nos hacen esa pregunta. A veces primero empezamos con lo más básico y al final lo siguiente, ¿no? Y tiene mucha lógica también, tomando en cuenta que el Perú, pues, avanzado en los últimos años en cuanto, digamos, los economistas mencionan esto de la economía, y de hecho que a pesar de que no se avanzó en el mismo nivel con respecto al financiamiento en ciencia y tecnología, inclusive muchos hablan de eso, siempre tenemos que mencionar este detalle de por qué es útil, ¿no? Sobre todo para aquellos que trabajamos en una ciencia que en general es considerada como ciencia básica todavía. Claro. Algunos que piensan que la utilidad no la vamos a ver ni de aquí, de repente, ni en el mediano plazo, tal vez en el largo plazo. Lo importante de todo lo que los que ya trabajamos aquí, es que entendemos que la utilidad, en el caso
ya lo mencioné en parte mi colega Rafael, es cómo nosotros podemos entender mejor cómo evolucionan los paleoambientes y prepararnos pues para casos dramáticos como los que está ocurriendo con los cambios climáticos, que no solamente que ocurren ahora, sino han ocurrido tiempo atrás, y que se están bien registrados, valga la redundancia, en el registro fósil, y que han determinado cambios cíclicos de fauna, flora, y por ejemplo las 5 extinciones antes de la última que se avecina, que podría haber una sexta. Entonces, sin mencionar que inclusive se habla de que hay más extinciones y algunos piensan que podría ser más, casi el doble. Además son temas que como que cuestan mucho trabajo o son problemáticos de tocarlos porque son de drama, pues, ¿no? Hablando de extinciones, uno dice ya que se desaparecen y no es tanto así, ¿no? En el ámbito del discurso de millones de años de historia, digamos, estos cambios radicales, digamos, y cambios de las faunas existentes, era normal, pues, no pensando en un proceso evolutivo, digamos, de la Tierra, ¿no? Exacto. O sea, entonces, se extinguen unos grupos, pero también hay un proceso de especiación también en otros, ¿no? Claro, y a eso voy, porque, por ejemplo, cuando uno toca mediáticamente hoy en día, ¿no? Y no estamos hablando solamente de fósiles, de la desaparición de una especie determinada, que ya quedan pocos especies. El oso polar. El oso polar, por ejemplo. Ay, qué pena, el ser humano indolente, maldito, desgraciado, cómo ha permitido. Está bien, posiblemente tengamos cierto nivel de responsabilidad al respecto, pero esos procesos, digamos, de no adaptaciones o de atomizaciones de un espacio, digamos, de desarrollo de una especie como, por ejemplo, el oso polar, le está permitiendo ese proceso de su extinción. Y así muchos otros más. Ni hablemos, por ejemplo, de las especies de peces, ¿no? Me acuerdo que me cuentan en casa muchísimo este tema de cómo es que van cambiando, digamos, todos estos procesos, digamos, de los grandes bancales de peces que los seres humanos sobreexplotan de manera, pues, impresionante por un tema de alimentación y que obviamente están impactando, ¿no es cierto? Y ni hablar de la deforestación, que van implicando cambios sustanciales en faunas presentes, existentes actualmente, ¿no? Pero además de ecosistemas que se han mantenido poco estudiados o de poco acceso por parte de los seres humanos, que también han permitido el mantenimiento de ciertas otras especies, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra manera es una dinámica que mediáticamente se ve como un tema, qué mal estamos tratando a nuestro planeta. Y no necesariamente es así, por lo menos no necesariamente, ¿no? Sí, hay responsabilidad, eso sí lo replico, ¿no? Tenemos cierto nivel de responsabilidad, pero ¿hasta qué punto, digamos, somos la especie más depredadora del planeta como seres humanos? Bueno, cuenta la pregunta. Sí, no, siempre me ha interesado ese tema y cada vez que hablamos de eso, a pesar de que por formación somos biólogos, también como biólogos tratamos de ser objetivos. Claro. Es fácil sencillamente levantar el dedo y acusar a alguien directamente, a veces sin la evidencia, con toda la evidencia que necesitamos para hacer eso, ¿no? Y es por eso que inclusive, no sé, para algunos podrá sonar un poco como que no estoy alineado con esos discursos, sobre todo de los ambientalistas clásicos que existen aquí en el Perú y en todo el mundo en general. Claro. Pero algunas cosas como lo del cambio climático siempre ha ocurrido. O sea, con el hombre o sin el hombre, el cambio climático se da siempre. Sí. Pero creo que ese no es el problema, sino ciertos tipos de fenómenos asociados al cambio climático, como es el caso, o sea, lo que se vería, por ejemplo, el calentamiento global. Claro. Algo que está muy de moda ahora, ¿no? Es posible que, tomando en cuenta, yo estoy viendo algo de esto, porque había uno de los que era la doctora Sofía Kielan. ¿Ya? Sofía Kielan-Jaworowski, que es una famosa paleontóloga, ya fallecía años atrás, con quien tuve el gusto de contactar cuando todavía era estudiante en esos años para solicitarle bibliografía, como colegas peruanos, imagino que el tercer mundo, solicitando papers, o sea, lo que teníamos artículos y, bueno, fastidiándole de cierta forma. Pero ella todo así, generosa, decía así, gracias por solicitar, interesarse en mis trabajos. Algo que realmente a uno lo motiva a seguir adelante, ¿no? Con el tiempo descubrí que ella estaba casada con un famoso científico polaco también, que tenía varias profesiones. Aparte de médico, también un especialista en paleoclimatología. Y con el tiempo descubrí que él había estado trabajando sobre estos temas sobre
si existía o no calentamiento global o no. Ya. O sea, en plena apogeo de esto, acuérdense que más o menos entre los 60 y 70 esto se va tomando forma. Todo este movimiento así pro calentamiento. Y él ha estado inclusive estudiando, ha estado aquí en Perú, extrayendo núcleos de hielo, aquí en la Cordillera Blanca. Wow. Y entonces él se ha convertido también en ese grupo de científicos de buen nivel, de todas partes del planeta, ¿ya? Él representa, por ejemplo, a Polonia, y él mencionaba que, de acuerdo a las evidencias la evidencia que él obtuvo, todo lo que él había investigado, aparte de sus otros colegas, que también tenían una evidencia similar, de que él no pensaba que realmente nosotros estamos enfrentando un periodo de cambio de calentamiento global, sino al contrario, que probablemente podríamos estar empezando un periodo de enfriamiento global, porque, y eso lo sabemos los que estudiamos sobre todo paleontología, a pesar de que la paleontología se aborda de 2 áreas aquí en Perú, por lo menos, y en buena parte del mundo, a través de la biología o la geología. Entonces, tomando en cuenta ese detalle, nosotros sabemos, por conocimiento básico y geología, que aparte de después de un periodo interglacial, viene un periodo glacial. Claro. Entonces, si estamos acabando un periodo interglacial, sería lógico esperar no que siga otro periodo interglacial, que sea cálido, sino al contrario, que empecemos un periodo glacial, o sea, que nos congelemos. Y entonces, tomando en cuenta el caso del famoso el oso polar, más bien él estaría feliz de que ocurra eso, y no se extinguiría para nada. Tal vez el que se extinga sería nuestro delfín de río, nuestro jaguar, y olvídense del asunto de que va a acabar, que el calentamiento global acabaría con nuestra rica fauna neotropical, si no sería al contrario, más bien, porque si ocurre un fenómeno de enfriamiento global, ahí sí no sobrevivirían buena parte de lo que conocemos, bueno, todo lo que existe en flora y fauna aquí en Perú. Porque sería, digamos, este periodo glacial sería el primero que viviríamos. No, ya hemos vivido antes. Ya hemos vivido antes, pero este sería en tiempos ya contemporáneos, o sea, modernos. Por eso, pues, el anterior, el que vivimos, estábamos en el periodo que cavernícola. Claro. Totalmente así. Claro, que conocíamos la escritura. Entonces, sí, o sea. Creo que le permitió justamente este periodo gélido, ¿no? Crear puentes de hielo para que el hombre pueda cruzar. Claro, claro, de acuerdo. Claro, entonces ahí nos damos cuenta de que... Y esto lo entendemos mejor estudiando fósil, aunque parezca mentira. Claro, uno trata de entender mejor las cosas de una manera más objetivista. Ahora, yendo al tema, digamos, mediático, ¿no? Ya, tal vez no nos quedemos en el Perucetus, que obviamente apareció en todos los medios, ¿no? Y obviamente es una especie extraña, rarísima, que se lleva todo lo que quiera. Pero también hemos tenido otros hallazgos anteriores, claro. ¿Cierto? Sí. Cuéntanos un poco de esos. Bien, antes del Perucetus, pues hemos tenido otros baluartes, digamos, de la paleontología, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido especies tan extrañas, ¿no? Como un delfín que tuvo unas convergencias a nivel de forma con algunas morsas, ¿no? Era un delfín que tenía un cráneo, por ejemplo, con un colmillo extremadamente largo, ¿no? Que, como te digo, era bastante similar, ¿no? en ecología y en apariencia a las morsas, ¿no? Se llamaba Odobenocetops. Odobenocetops. También lo presentaron, creo, ese, ¿no? ¿O no? No, porque su descubrimiento se dio en los 90, pero... en el 93. Claro, este tema de presentarlos así a la comunidad científica, como el famoso Perucetus, es reciente, tal vez primera vez, porque creo que el Leviatán también lo sí, así, ¿no? Eso fue en el 2010, el Leviatán. Claro, era un cachalote extinto extraordinario porque tenía justamente todo el cráneo conservado. Bueno, que está fuera del Museo de Historia Natural. Sí. Claro, en realidad tenemos publicaciones en revistas científicas de alto impacto como Nature Science, ¿no? Gracias a los vertebrados precisamente, ¿no? Perucetus es uno de ellos que salió en Nature, ¿no? En el 2010 el Leviatán salió en Nature también. Y un cocodrilo, también un lagarto grande, ¿no? Sí, también habían una serie de lagartos que Rodolfo Salas describió, sí, ¿no? En 2015 salió esos artículos, ¿no? Que nos pone justamente en relieve nuestra paleontología, ¿no? Ya. Ahora, hay otro espectro, se lo digo desde la experiencia de la arqueología, que termina encontrándose también con muchos fósiles en el camino, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Ancash hay una zona en donde se han identificado pisadas
de una manada de dinosaurios, Sí. ¿no? Que los han musealizado, los han presentado así. No va a poder hacer una visita turística, mirar las pisadas de una manada. ¿Te acuerdas del nombre de este monstruo? Eran pisadas, no recuerdo qué tipo de dinosaurios eran, pero había, no recuerdo, Manuel. Mira, generalmente en Guanzalá se han encontrado esas pisadas de dinosaurios, pero las conocidas son las del sur, las que están en Cuyervulpa, que han sido también estudiadas en Arequipa, y las que están Claro, también en en Arequipa Cuba, también hay otros donde dinosaurios. también hay huellas inclusive de varios dinosaurios herbívoros, carnívoros, inclusive Sí. sin encontrar ninguna evidencia de esqueletos. Solamente la pisada. Creo que los lugareños han hecho una especie de pequeño museo de sitio Sí. y han hecho alguna reconstrucción a veces, inclusive hasta de especies que no existen en Perú, no que era gonguana, porque Eso nosotros quería tenemos un tocar sonido porque distinto. evidentemente resulta siendo interpretación folclórico en el mal sentido de esta palabra, porque la palabra folclore es importante, pero digamos, esta manipulación de, digamos, de esa información e interpretación para establecer estos parques jurásicos, entre comillas, ¿no? Que los hay en varios lugares, ¿no? De la sierra, por estos tipos de evidencias indirectas. Vamos a poner en el caso en que se unas pisadas o cosas por el estilo. Pero Perú se caracteriza mucho por esta proliferación de fósiles en grandes cantidades, ¿no? O sea, digamos, que no es que aparezca una costilla de una ballena y de ahí la interpretas cuál es, sino aparecen 3 o 4 costillas o parte de la vértebra, más cantidad. Sí. Las condiciones climáticas de Perú se prestan para un nivel de conservación mayor que en otros lugares. Por ejemplo, Generalmente, Argentina, no sé, por decirte algo. bueno, nosotros destacamos más en lo que es el Cenozoico, ¿no? Que es la edad de los mamíferos, de 66 millones de años hacia nosotros, que la edad de los dinosaurios, que es el Mesozoico, ¿no? De Ya. más o menos de unos 150 a unos 66, ¿no? millones de años. En Mesozoico destaca más Argentina, Brasil, ¿no? Nosotros tenemos mucho más fósiles que destacar en el Cenozoico, ¿no? Ya. Y en el ¿Los de selva Cenozoico, también son de Cenozoico? los de la selva, hay los yacimientos en la selva, por ejemplo, de Iquitos, de Tarapoto, Contamana, Ajá. sí, que son del Cenozoico. Ya. Sí, son del Cenozoico. Claro, tenemos fósiles tanto de ambientes marinos como de ambientes terrestres, ¿no? Ambientes terrestres más se ven en la Amazonía. Claro. Y los del ambiente marino más se ven en lo que más se ha estudiado, que es la cuenca Pisco, ¿no? Y la cuenca Pisco está entre Ica y Arequipa. Con lo que es hamaca, ¿no? Ajá, exacto. Entonces ahí tenemos ambientes marinos que lo que más he estudiado, y con Mario Urbina justamente, y que tenemos pues ahí una variedad de fósiles, ¿no? Gracias a, principalmente, como dice principal que es un clima seco, ahí en Ica, Arequipa es un clima bastante seco, bastante propicio. Y eso se presta para su conservación de los especímenes. Claro, y aparte tiene algunas condiciones químicas, ¿no? A nivel geológico y geoquímico, ¿no? Que ha facilitado la preservación de estos huesos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, plumas de pingüinos, ¿no? ¡Wow! Que en el 2010 justamente nos dio un Science, una portada de revista Science, sí, de un pingüino que conservó las plumas, ¿no? Que es el Incayacu paracacensis. Ajá. Sí, es algo... Y vale la pena también mencionar, agregar algo más, que aparte de las plumas, que ya de por sí era algo inusual, Eso es típico, era claro. que también se conservó las estructuras que dan color, que en este caso son melanóforos. Esos también se habían conservado de tal manera que uno podía, inclusive, haciendo un estudio más fino, determinar inclusive qué color tenían las plumas. Y en ese estudio se muestra esto, ¿no? Mira, esos datos, por ejemplo, o sea, cuando ya los construyes, digamos, a nivel de interpretación del contexto real, ahí sí le das cuenta, digamos, del valor que tienen, ¿no? Pero, digamos, está bien, hay que publicarlos en Science, ¿de acuerdo? Perfecto, es parte de la difusión. Pero, digamos, el mediatismo, digamos del espacio solamente te lo presta como, ay, mira este bicho qué raro, este Peducetus gigante, y no termina allí, hay muchos datos más interesantes. Claro, Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, porque creo que se ha trabajado bastante, muy poco, muy poco, todo el tema de la fauna del cuaternario, por ejemplo. La fauna del cuaternario, que se dio el tigre de dientes de sable, ¿no? El mastodonte, todos estos, ¿no? El megatelio, ¿no? Sí. El armadillo gigante, ¿no? Estos especímenes. Aquí hay una cantidad de especímenes completísimos
destacables, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, esos armadillos gigantes. Así es. En Huancayo, el Esmilodón, ¿no? Que están apareciendo más todavía. O sea, hay una posibilidad impresionante, digamos, de análisis y de estudios de otro tipo de fauna, ¿no es cierto? No Así esa que es. estábamos hablando primero, ¿no? Así es, sí. Interesante, Sí, interesante. correcto. En ese- Obviamente también hay un tema que quería destacar acá, que es que los fuertes componentes de soporte, digamos, de esta investigación, sea de la época que fuese, de la cantidad de millones de años que fuese, está asociada a museos, fundamentalmente, ¿no? Museos y sus colecciones, ¿no? Existen algunos museitos chiquititos, desperdigados por diferentes partes del país, que tienen ahí sus bichos, sus fósiles medio extraños, que están esperando investigación, por supuesto, ¿no? Así Que es. aparecen esporádicamente de manera dispersa, pero que también podría permitirnos un mapeo general de lo que a nivel de paleontología tiene como potencial el país, ¿no es cierto? Así es. Claro, justamente hablando de Pleistoceno y de pequeños museos, me hiciste recordar el tema, por ejemplo, de Huancayo, precisamente, ¿no? Que tiene como unos 3 o 4 pequeños museos administrados por alcaldías, ¿no? Así es. Y por ejemplo, hay un señor, hay un ingeniero, Oscar Díaz, ¿no? Que Ajá. él justamente se ha encargado todo este tiempo de potenciar eso, ¿no? Y de alguna forma hacer las veces de que descubre y que colecta eso, ¿no? Ya. Pero sí, o sea, falta la parte investigativa, como dice, falta el profesional ahí, ¿no? A cargo para darle realmente el valor científico y lo que viene después, que ya sería el valor, pues, turístico, ¿no? De que ya están ahí, ya se han estudiado, se tiene una información, ¿no? A partir de esos fósiles y generar, pues, justamente, mover un poco la economía ahí, ¿no? A partir de eso, ¿no? A partir de... Y en esa línea, a nivel de la formación, ¿no? De cuadros, ¿no? Que evidentemente siempre van a estar faltando y siempre tenemos que estar pensando en especializarnos afuera para poder venir y aplicar acá. Todavía estamos con una brecha grande ahí por cubrir. O sea, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad de Piura ya tiene un departamento vinculado a este tipo de cosas. La Universidad de San Marcos, con el Museo de Historia Natural también, la Universidad Ricardo Palma también. Así es. La UNI también tiene un museo. centro también. O sea, no es que no exista el proceso, solo que está ahí como que esperando, digamos, una formalización de formación de cuadros urgente, ¿no? ¿Qué piensas, Manuel? Sí, yo pienso lo mismo, pero como también lo conversábamos con Rafael, creo que y otros colegas, la idea más que crear una escuela, como ocurre también, por ejemplo, de pregrado en Argentina, la idea más que todo buscar la especialización en el posgrado. O sea, crear una maestría sería una opción adecuada, sobre Claro. todo en aquellas universidades que tienen ambas escuelas, ¿no? Tanto Tengo una facilidad la a todo, de ¿no? biología o ciencias biológicas. Y de ahí... Y la otra y también otra escuela a su vez que sería de ingeniería geológica para que los profesionales de ambas escuelas puedan dictar en Claro. este posgrado, ¿no? Claro, Y una de esas universidades que se presta para esto muy bien es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el caso de las otras universidades que no tengan las otras escuelas, o sea, estamos hablando de universidades nacionales, podría ser pues una cuestión de repente de cooperación o llegar a un convenio, un acuerdo entre diferentes universidades nacionales para completar lo que le haga falta, Sí, ¿no? sí. Porque la UNI tiene un potencial importante. Uf, esa es otra cosa también. A mí me llamó mucho la atención de ese hemos visto museo. hace El poco. Museo de Geología. Y les comento una cosa. La UNI tiene un holotipo. Es el holotipo de un león marino o un lobo marino. Ese lobo marino fue descrito en el año 78. Mientras era estudiante, alguien me había comentado que en el museo de la UNI estaba este cráneo. Nosotros llamamos holotipo al primer espécimen. En este caso, si es un vertebrado Ya. fósil, sería el cráneo. Bueno, generalmente el cráneo, porque es lo que nos proporciona más información, hay caracteres diagnósticos. El primer espécimen utilizado en la descripción de una nueva especie. Y tiene un valor único. Inclusive en muchos otros países, cada vez que viaja, como en calidad de préstamo, si hablamos de ciertos de especies, así, o los tipos en los que el investigador necesita, sobre todo de otro país, se va asegurado, ¿no? Porque es importante. Se pierde y es difícil tratar de encontrar otro porque ha sido colectado en un lugar específico. Y en este caso, si es fósil, tenemos que tener el dato exacto, inclusive del estrato, para que sea Claro. mucho más preciso, porque Claro, eso nos va a claro. ayudar a determinar más o menos el tiempo digamos, la edad que tiene, ¿no? El lugar exacto y todo eso.
Ya, entonces yo fui de curioso, Ajá. estuve varios días tratando de llegar a lograr un acuerdo para visitarlo, porque en ese momento el museo creo que no abría muy seguido. Ya. Y entonces lo vi en la vitrina y el holotipo, porque estuve viendo la publicación original, que en ese momento lo único que teníamos era una copia del trabajo que fue publicado el año 78, 1978, por el doctor Christian de Muyson, ¿ya? Que era el primer vertebrado descrito de lo que llaman la localidad de Sacaco, ¿ya? En ese entonces, después, por primera vez, aquí en Perú, anteriormente, el año 44, en 1944, se había descrito el primer vertebrado marino de Perú, que era de Ica. Lamentablemente ese holotipo, el cráneo, está en el Museo Americano de Historia Natural en New York, o sea, Estados Unidos. Está allá. Y este era el único holotipo real que nosotros teníamos. Así que quería saber realmente, porque era la primera vez que veía un holotipo de uno de los primeros vertebrados descritos de la cuenca Pisco. Porque además hay que tener claro un tema. Mira, no terminamos de medir los niveles de potencial que podemos tener. Por ejemplo, haciendo una comparación arqueológica, ¿ya? Por decirte algo. Ni siquiera, digamos, más de fósiles humanos, ¿no? De especímenes humanos. La cantidad de especímenes humanos de, por ejemplo, Australopithecus afarensis, que pueden haber salido en el planeta, en África, en todas partes, digamos que son pues, unos 20, 30, por decirte algo, ¿no? Por decirte una cantidad, estoy exagerándola porque de repente es menos. Claro. Lucy, 3 o 4 más y creo que ya están, ¿no es cierto? O así un Homo habilis o qué sé yo, un Neanderthales, ¿no? Hay un poco más, pero son reducidas o fragmentos que uno ya las reconstruye y puede interpretar cómo eran estos especímenes de hominio, de hombres antiguos. Pero en Atapuerca, España, ¿no? Que es un sitio emblemático de los españoles y lo están explotando de manera impresionante. Sí, estamos Es al tanto. todo un valle completo con poblaciones enteras de Australopithecus afarensis, o sea, no 1, 2, no 40, 50, 100, así, en cantidad de niveles por excavar, por investigar, ¿no es cierto? Entonces, esa comparación hace que España se vuelva una potencia en la investigación de fósiles de dominios, por decir una cosa. Esa comparación la pongo en el plano, digamos, peruano, ¿ya? Y no me voy a ir al tema de su especialidad porque me imagino que ustedes tendrán una cantidad de información importante a nivel de Sacaco, los diferentes relictos o zonas, digamos, fosilíferas importantes en el Perú. Pero, por ejemplo, en la zona del callejón del Valle de Junín, acá hay el callejón del centro, donde han aparecido fósiles, especímenes o restos óseos de animales del Cuaternario, ¿no? Si es que, por ejemplo, el esmilodón o el tigre dientes de sable existían un par de colmillos en Norteamérica, un par de cráneos por Canadá y qué sé yo, ¿no? Cosas muy pequeñitas que ya te permitían reconstruir los tipos de esmilodones que hay, que creo que hay 3, ¿no? No se sabe o se conoce muy poco que acá en el Perú, en Huancayo, en Huacrapucyo, se ha encontrado el espécimen más completo de esmilodón que existe. Creo que el 87% del cuerpo completo está en un museíto, en el Museo de Huacrapucyo, en la localidad de Huacrapucyo y en Junín. No solamente es eso, sino que muy cercanos a la zona de Junín, en otros poblados, otros anexos, hay un megaterio casi completo. Hay un mastodonte completo. Toda la fauna de la era de hielo, la película, está ahí completita. En esas cantidades me acaban de pasar un dato de que ha encontrado otra caverna con 5 esmilodones completos. Wow. O sea, ese nivel de potencial no se está viendo, ¿no? Se está tratando de defender como puede. Entiendo que Ingemet ya está haciendo acciones importantes en ese nivel, pero digamos las posibilidades, y con eso les planteo la pregunta final. Claro. ¿Qué posibilidades existen? Con todas las complicaciones, con todo lo poco atendido que es, con todos los olvidados que podamos estar en el ámbito de la investigación paleontológica, ¿qué posibilidades o proyecciones le ven ustedes, ya como profesionales consagrados, a la paleontología en nuestro país? Rafael. Yo creo que las oportunidades ya están surgiendo. Ya están surgiendo por el lado, por ejemplo, de Concité, que ha financiado al menos unos 3 o 4 proyectos importantes. Ah, caramba, eso sí es importante. Ha financiado proyectos por más de $1 millón.
¿no? Entonces, O sea, se ya- está ya poniendo, hay un nivel de- se está de- poniendo en contexto. interés en inversión. Así es, se está poniendo en contexto este interés, ¿no? Por un lado nacional, por otro lado extranjero, ¿no? Yo siempre he dicho que el Perú es la meca sudamericana en lo que es el estudio de mamíferos marinos fósiles. Siempre han venido desde los 90, más o menos, aparte de Cristian de Muizón, han venido equipos de italianos, belgas, holandeses, americanos, ¿no? Han venido toda una serie de científicos que han apostado por nuestro país, ¿no? Han apostado y han hecho proyectos, han ganado National Geographic, National Science Foundation, entre otros, del gobierno italiano, por ejemplo. Fondos de investigación. Ajá, fondos de investigación importantes, ¿no? Que permiten la perpetuidad de esto, ¿no? Por ejemplo, ya se ganó otro grant de parte del equipo italiano, van a venir el próximo año también a seguir con el estudio de la cuenca Pisco. Pero como dices, ¿no? No solamente es la cuenca Pisco, no solamente Sica y Arequipa, sino hay otros lugares, ¿no? Hay otros lugares que merecen ser atendidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que dices de Pleistoceno, a mí me parecería importantísimo que nuevas generaciones vengan, ¿no? Con ese ímpetu a estudiarlo, ¿no? Y se está generando eso, ¿no? Se está generando ese interés. Qué bueno, qué bueno. Ahora, no solamente, como dije, está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino también hay otras universidades, ¿no? La Universidad Ricardo Palma también tiene su Sí. Ya están, su ¿no? Ya están trayectoria. en ese camino, ¿no? Está en ese camino, ¿no? La UNI también, por el lado de los invertebrados, también está San Marcos ahí, hace poco ha ganado un curso y están en proyecto de eso, ¿no? Entonces, yo creo que por múltiples ángulos nos está, Buenos se está vientos se formando. vienen. Exacto. Y Manuel, tú hablabas de que es importante no pensar en el tema de escuela o de formación universitaria, sino también el posgrado, que podría ser de repente un componente Sí. significativo, ¿no? Claro, importante. Y tomando en cuenta el detalle esto, para completar lo que me comentabas sobre el interés en la megafauna del cuaternario, sí, creo que durante un buen tiempo ha habido como poco interés de los que están trabajando en vertebrados sobre ese asunto, pero aparte de algunos aportes en el que también estoy involucrado, Rodolfo Salas y un equipo norteamericano, resalta también el trabajo que está realizando nuestro colega, que es Iván Alvarado, ¿no? Iván, En este ¿no? momento está revisando la fauna de vertebrados del Pleistoceno en Ica. Él también ha visto parte de las colecciones que se encuentran en Junín y está al tanto de todo eso. Y verdad que es interesante ver ese interesante ese asunto dato. de que él ya prácticamente está, como se dice, especializándose en eso. Especializándose en el Exactamente. Pleistoceno. Qué bueno. Que sí. Y entonces parece que va a haber sorpresas para el próximo año, ¿no? Bueno, aparte de lo que nosotros podamos contribuir también. Lo que sí creo con respecto a esto de que mucho se habla siempre de la cuenca Pisco, que creo que es lo más impresionante. La porque más es grande, desde más 1944 que se da a conocer el primer vertebrado, digamos, acuático en todo el Perú. Se ha privilegiado esa zona porque ahí empezaron los primeros estudios. Gracias a eso se originó después esta colecta intensiva por parte de lo que nosotros consideramos grandes amigos y maestros, el caso de Mario Urbina, que es el principal colector sí, es prácticamente, una ya leyenda de- de Mario, ¿no? sobre Claro, todo, de la ya otra prácticamente, ya, junto con Rodolfo Salas y Claro. bueno, en fin. Pero con el tiempo, como parte de este interés también se ha estado viajando a otras regiones del país y entonces sí se ha estado revisando parte, que yo sepa, de Moquegua, aparte de Arequipa, que ya lo visitamos siempre como parte de este estudio de la fauna marina de la costa sur. Tenemos también Cusco, donde hay sorpresas interesantes en el Mioceno, con fauna continental, sobre todo el mamífero, y también sorpresas interesantes como plantas fósiles y Que también ni siquiera lo hemos invertebrados. tocado en este tema, porque el tema de los fósiles de plantas es Sí, otro es otro universo. tema. mundo, sí. En la así cual es. podríamos inclusive comentar el caso de la profesora, parte del trabajo de la profesora Isabel Prado, la misma ingeniera Julia Tejada. Ya. Claro, pues, claro, son Sí. profesionales. Ya, entonces- Oye, tampoco entonces, vamos, como que me levantan el ánimo en torno a que ya hay profesionales enfocados en temas específicos, ya hay una comunidad académica claro. de bastante nivel. Que está creciendo poco a poco el caso de ingenieros César Chacaltón viendo el Paleozoico también, y con sus colegas europeos, sobre todo españoles. Pero le menciono algo así específico con respecto a la selva. Hace un momento comentábamos eso. Ya en la selva también ya hay sorpresas, no solamente con la fauna propia generalmente del Mioceno medio en adelante,
donde ya se encontraron cosas maravillosas, inclusive ámbar por primera vez, ámbar fósil en Iquitos, con invertebrados y plantas fósiles. O sea, esto tiene para rato, sino que les menciono algo que generalmente no se dio a conocer de la misma manera que en el caso del Perucetus, Colossus o lo último desde Leviatán, ¿no? Del 2010. Pasó un poco desapercibido, pero lo menciono porque para mí es importante, porque para nosotros, yo que participé también en el trabajo, ya era la primera vez que se reportaba algo inusual. Todo el mundo conoce la evolución de la fauna de vertebrados marinos en la selva, generalmente desde el Mioceno, medio más o menos, y de ahí en adelante. Sin embargo, en el año 2019 se publicó un trabajo en una revista norteamericana, el Journal of Vertebrate Paleontology, y en el que se reportaba por primera vez el descubrimiento de un cetáceo arcaico. ¿Se acuerdan de Perucetus? Perucetus pertenece a una familia de cetáceos muy arcaicos, que son del Eoceno. A esa familia nosotros llamamos basilosáuridos. Ya, hasta antes del 2019, todos creían que solo existían basilosauros en la costa, nada más. Ica. Ese trabajo dio a conocer el primer registro de un basilosaurio de la Amazonía, no solo del Perú, sino de toda la Amazonía. O sea, entre 36 y 37 millones de años, en una zona que nosotros llamamos, que se llama Cajaruro, en Amazonas, había vivido un cetáceo arcaico, muy pequeño, ¿sí? En una laguna salada o una especie de mar interior. O sea, eso para nosotros nos sorprendió. Nunca esperábamos eso. Entonces tenemos muchas sorpresas. Manuel, Rafael, vamos cortando porque el tiempo es ingrato, pero le voy a pedir que nos alcancen imágenes de los que hemos conversado, lo que puedan tener a la mano para graficar la entrevista. Pues creo que va a ser importante tener, digamos, las imágenes de las reconstrucciones de estos especímenes. Y nada, agradecer, Rafael, Manuel, por tu presencia en este segundo programa del canal de podcast de la estación desde Cultura Copé. Porque creemos que temas como estos, muy relegados y muy olvidados, deben ser puestos de nuevo en el tapete, considerados, digamos, como posibilidades de futuro, no solamente para la investigación, sino también un poco para el fortalecimiento de nuestros niveles patrimoniales, en este caso el patrimonio paleontológico, que lo administra Ingemet, y que, digamos, estamos para apoyar y fortalecer de esa manera. De hecho, Petroperú quería, y todavía tiene la idea de establecer una exposición temporal, apoyarme en una temporal, para presentar a cada uno de estos especímenes que ya se han venido encontrando desde hace tiempo atrás, ¿no? Para hacer, digamos, una especie de manual de todo lo que hay a nivel, digamos, ya identificado de fósiles de patrimonio paleontológico. Claro, sí, magnífico. Gracias, Manuel, gracias, Rafael, por su presencia en este segundo programa, y gracias a todos ustedes por esta segunda edición. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ruta. No te olvides de compartir este programa con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Hasta un próximo episodio. Esto fue Estación Desde Casa Copé, con Carlos del Águila, de Cultura Copé, el canal de podcast de Petróleos del Perú.